Vamos con un tema básico que es la creación de tablas de frecuencia para datos agrupados por intervalo. Tenemos un ejercicio en el cual nos indica que se hizo un estudio estadístico en 50 restaurantes acerca de un plato. El plato puede variar según la zona o según el precio que le dé cada restaurante, ¿cierto? Lo que primero que tenemos que hacer es, para poder ir más rápido en el cálculo, es organizar los datos de menor a mayor. Entonces tenemos que ubicar el dato menor, que es el 14. Lo vamos organizando. 14, luego le sigue el 22, luego el 23, el 25, el 26, el 27, el 30, el 31. La gracia de estos ejercicios es que si el 31, como pueden ver acá, se repite dos veces, quiere decir que lo vamos a colocar dos veces acá también. Si se repite cinco veces lo colocamos. La idea es colocar todos los datos de menor a mayor según el orden. No importa que se repita. Le sigue el 32. Luego el 33. 34. 35. Como puedo ver, el 35 se repite tres veces. Entonces, tres veces ubico el 35 en mi lista organizada del precio de los restaurantes. ¿Dónde lo puedo ubicar? 1, 2 y 3. Se repiten tres veces lo tengo que ubicar. Luego le sigue el 36, que se repite dos veces. El 37, que también se repite dos veces. Luego el 38. Les recuerdo que esto lo estamos haciendo para poder avanzar más rápido en nuestra creación de la tabla de frecuencia para datos agrupados por intervalo. Luego le sigue el 38 nuevamente, se repite tres veces. El 39 se repite cuatro veces. Luego el 40, 41, 42, 43, 44, que se repite cuatro veces. 45 dos veces. 48 dos veces. 49, 50. Les recuerdo que estos son los precios que se realizaron en el estudio. Un plato
se indagó sobre el mismo plato en diferentes restaurantes, que en sí, como dice acá, son 50 restaurantes los que hicieron el estudio estadístico. Cincuenta, 50, 50, 51, 51, 53, y un error ahí. Prosigamos. 53, 53 se repite 3 veces, luego 56 y 63. Listo. Ya tengo mis datos organizados de menor a mayor. ¿Cuántos datos tenemos? Tenemos 50 datos. ¿Cómo puedo verificarlo? En la lista cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tengo mis filas. Ahora voy a verificar mis columnas. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, 10 por 5 son 50, ¿cierto? Entonces, tengo mis 50 datos. Lo que primero vamos a hacer es mirar y sacar el rango. ¿Qué es el rango? Rango es igual al dato mayor menos el dato menor. Entonces, rango sería igual al dato mayor, que es 63, rango va a ser igual a dato mayor menos el dato menor. El rango nos da 49, ¿cierto? Les recuerdo que es el dato mayor menos el dato menor, como lo dice en la parte de arriba. Luego que consigo el rango, tengo que conseguir los números de intervalo. Número de intervalo es cómo va a estar distribuida mi tabla de frecuencias. Número de intervalos. ¿A qué va a ser igual ese número de intervalo? Número de intervalo va a ser igual a la raíz de todos los datos. Cuando me refiero a todos los datos, me refiero al total. Entonces, yo voy a decir número de intervalos. Número de intervalos va a ser igual. Voy a colocarlo por acá. Va a ser igual a raíz. ¿Cuántos datos tenemos? Tenemos 50 datos. Entonces, ¿qué colocamos? 50 datos. Nos da un valor de 7,07. Acá hay un pequeño detalle. En este valor lo tengo que dejar como un número entero. Les recuerdo que después de la coma, si el número es mayor o igual a 5, el número que está antes de la coma se aproxima al número siguiente. En este caso sería el 8. Pero como el número después de la coma es menor a 0, se deja el número que está antes de la coma. En este caso sería el 7. Hago un paréntesis acá
y digamos que en este caso los números de intervalos sería 7,56. Este es un ejemplo, simplemente para despejar dudas. Y acá tengo 7,02, ¿cierto? Entonces, cuando el 7,56 lo tengo que aproximar al número siguiente, pero debo recordar que es el número que está antes de la coma. Entonces, observo primero el número que está antes de la coma, después de la coma, perdón, que es el 5, y si es igual o mayor a 5, debo aproximar el número que está antes de la coma al número siguiente. ¿Cuál sería? El 8. En este caso, 7,02, el número que está después de la coma es menor a 5, entonces tengo que dejarlo el número que está antes de la coma, que sería el 7. En nuestro caso, da 7,07, lo tengo que dejar el número que está antes de la coma. Vamos a borrar esto por acá. Espero que haya sido fácil y entendido esa parte. Ahora vamos a sacar lo que es la amplitud de cada cuánto a cuánto se van a trasladar los datos. Amplitud. ¿A qué va a ser igual esa amplitud? La amplitud va a ser igual al rango dividida entre el número de intervalos. Esa es la amplitud. Entonces digo, amplitud va a ser igual a rango, que es 49, dividida entre el número de intervalos. Recuerdo que es el 7, que lo hayamos aproximado por la coma y el 0. Como el número después de la coma es menor a 5, lo dejo el número anterior. Bueno, entre 7 nos da la amplitud, nos da 7. Bueno, aquí es donde comienzo a armar mi tabla de frecuencia. Ya organizamos los datos, sacamos el rango, número de intervalos y la amplitud. Ahora sí vamos a construir nuestra tabla de frecuencia. Primero ubico una casilla que diga número, me va a indicar el número de casillas o el número de intervalos que va a tener mi tabla de frecuencia. Aquí le voy a ubicar los precios. Les recuerdo que es un solo plato, en lo cual varía el precio por su zona. Frecuencia absoluta acumulada, llamaremos f de x. Frecuencia relativa, acumulada, y la porcentual, ¿cierto? Entonces, número de intervalos me va a decir que va a tener 7. Vamos a colocarle 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mi tabla debe cerrarme ahí. Vamos a colocarle acá total.
Comenzamos con el dato menor. Obviamente tengo que recordar de que hay un intervalo que es abierto y un intervalo que es cerrado. El dato menor es 14 y le voy a sumar la amplitud. Para eso es la amplitud de cada a cuánto me va a llevar los precios. Entonces 14 más 7 sería 21. En este caso debo recordarles que de 14 se tiene en cuenta hasta el 20. Como es un intervalo cerrado, no se tiene en cuenta. Se tiene en cuenta en la siguiente casilla. Entonces acá iría de 21 le sumo 7 más, serían 28. 28, 28 y le sumo 7 más, sería 35. 35 le sumo 7 más, serían 42. Y le sumo 7 más, serían 49. 49 le sumo 7 más, serían 56. 56 le sumo 7 más, serían 63. Debo recordarles que en el último intervalo los dos son abiertos. El último se tiene en cuenta el último valor. Y si me doy cuenta, cerró en el último dato que tenemos, que es el mayor. Entonces, para poder comenzar con la frecuencia absoluta, debemos recordar que el primero es abierto y el segundo es cerrado. Límite superior, límite inferior, límite superior por cada intervalo. Entonces, de 14 a 20, ¿cuántos datos hay? 14. Solamente tenemos un solo dato. De 21 a 27, ¿cuántos datos hay? 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos 5 datos. De 28 a 34. De 28 a 34. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 datos. De 35 a 41. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. 16 datos. De 42 a 48. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, 10.
son hasta 48. Son 10 datos. De 49 a 55. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. De 56 hasta 63, solamente hay 2 datos. Aquí en el total me tienen que dar la sumatoria 50 datos. Tenemos 50 datos y recordamos que son 50 datos. Quiere decir que vamos bien. La frecuencia absoluta acumulada, comenzamos con el mismo número y vamos sumando. ¿Cómo vamos a ir sumando? Vamos sumando 1 más 5 nos da 6. 6 más 6 nos da 12. 12 más 16 nos da 28. 28 más 10 nos da 38. 38 más 10 nos da 48. Y 48 más 2 nos da 50. Ahí vamos bien. En la frecuencia relativa va a ser igual a la frecuencia absoluta entre el total de los datos. Sería en el primer intervalo sería 1 entre 50. Entonces va a ser igual a 1 entre 50. El siguiente sería 5 entre 50. Siempre va a ser entre 50. Entonces, el siguiente, 6 entre 50. Para cuarto intervalo, 16 entre 50. 10 entre 50. Y así sucesivamente. Para la frecuencia relativa acumulada, lo podemos hacer de dos formas. Uno es, obviamente, colocamos este primer valor, colocamos este valor, que va a ser igual y vamos a ir sumándolo. 0,02 más 0,01 nos da 0,12 y así sucesivamente. O la otra forma es poderlo ubicar o dividir 1 entre 50, 6 entre 50, 12 entre 50, que sería lo más factible para que no se pierdan las décimas. Muchas veces se pierden muchas décimas, entonces con este método no se pierde ninguna décima. Entonces así hacemos sucesivamente. 28 entre 50. Al final nos da 1, que nos indica que es el 100%. Vamos bien. Para el porcentual va a ser igual
a la frecuencia relativa multiplicada por 100, 2%, ¿cierto? Si multiplico 0,1 por 100 nos va a dar 10%. Si multiplico 0,12 por 100 nos va a dar 12. 0,32 por 100 nos va a dar 32. 0,2 por 100 nos va a dar 20. 20 y 4. La sumatoria de acá nos tiene que dar 100. Y así se armaría nuestra tabla de frecuencia para datos agrupados por intervalo. Espero que haya sido de su agrado y eso es todo. Nos vemos en otra ocasión.